A ver, estamos... Sí. Hola. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al Club de Lectura Asimétrico. Un miércoles más. Ahí veo a Alejandro 19LV. Eres el primero en entrar, Alejandro. Bienvenido. Nada, miércoles 29 de septiembre. De 2021. Ya está Juan Elvira por ahí. Hola Juan, dame un minutito que se vayan uniendo los asimétricos y las asimétricas y enseguida empezamos. Aprovecho para pedir que me confirméis que todo se escucha bien, que se me oye bien, etcétera, etcétera. Ya sabéis que siempre hago la comprobación. Hoy, como sabéis, hoy venimos con Arquitectura Fantasma de Juan Elvira. Vamos a estar con él, es el sexto volumen de la colección poliédrica. Ahora vamos a hablar de ello. Nada, aprovecho antes de empezar porque veo a Juan que ya está listo para arrancar. Aprovecho para dar las gracias a nuestro querido Xavier Montéis y a María Rubert, que estuvieron el miércoles pasado con nosotros, con 14 parejas y un mosaico. Como siempre, desde aquí os mando un abrazo enorme, de verdad, y millones de gracias por venir, por estar en el club con nosotros. La sesión con ellos está colgada en nuestro canal de Instagram, ya lo sabéis, ahí dejamos todo para que los disfrutéis cuando podáis, cuando queráis, cuando tengáis un ratito. Y nada, bueno, empiezo a saludar que veo un montón de gente. Diego Galari, veo a M157, a David Andínez, ¿puede ser? Sí, Guille Maloy, perdón, Ampurado y Elvira. Bueno, veo un montón de gente por aquí. Muchísimas gracias por uniros. Bienvenidos, bienvenidas al club. Yo creo que vamos a empezar ya. Juan, te voy a mandar la invitación y vamos a ello. Empezamos, si te parece. A ver, vamos con... Siempre con los dedos, que esté todo bien. A ver... Hola, Hola, Juan. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy bien. ¿Listo y preparado para esta sesión? Sí, 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 a ver qué pasa. Bueno, a ver, como tu libro es toda una caja de sorpresas, puede pasar cualquier cosa, así que vamos Bueno, a dejarnos sorprender, pero ya verás que sobre todo nos lo vamos a pasar súper bien hablando de todos estos temas, de la atmósfera, del espacio, de los campos, de los efectos. Ahora entramos a eso. muy Antes, bien. como siempre, Juan, si me permites, que siempre lo hago, voy a presentarte. Ya sé que todos le conocéis, venís a verle a él, pero por si acaso hay alguien que está por ahí despistado o despistada. Mira, Clara Murado nos saluda. Hola, Clara. Pues voy a presentarte, Juan, nada, un minutito y entramos al tema, ¿te Muy bien, parece? sí. Fenomenal. Bueno, pues hoy estamos con Juan Elvira, que es doctor arquitecto, máster en proyectos arquitectónicos avanzados en la Universidad de Columbia de Nueva York. Crítico, editor, investigador. Además, desarrollas tu labor docente y académica en diferentes universidades como la ETSAM, aquí en la Escuela de Madrid, o la Universidad de Berkeley. Eh, Fundador y director, junto con Clara Murado, que nos saludaba ahora mismo, de Murado y Elvira, equipo multidisciplinar, cuyas obras ya han sido publicadas, premiadas, expuestas en un montón de sitios. Entre ellas vamos a destacar, por ejemplo, la residencia de estudiantes en Trondheim. Espero haberlo pronunciado bien. Yo no sé pronunciar estas cosas, Muy bien, pero muy bueno, bien. fue finalista en el Premio Nacional de Arquitectura de Noruega, o la Biblioteca de Bayona, que fue nominada a los Mies Awards y en la Bienal de Arquitectura española. Por supuesto, como decía, habéis expuesto en diversos sitios y vuestra obra ha estado expuesta en diversos sitios, como por ejemplo la Bienal de Venecia, en Export o en Fresh Madrid. Juan, bienvenido. No puedo estar más contenta de que estés aquí hoy Muchas con nosotros. gracias. Yo Vamos, también estoy antes de que se contento. me olvide, me alegro mucho. Antes de que se me olvide, voy a decirlo porque luego se nos echa el tiempo encima y siempre voy corriendo. Este Venga, libro, Arquitectura Fantasma, pertenece, como os decía antes, a la colección poliédrica. Es el sexto volumen y el segundo que sale a través del Call for Books, que bueno, pues que está abierto. Lo podéis mirar en nuestra web o en la web de Iniciativa Digital Politécnica de la UPC, que es con quien coeditamos esta colección. Muchísimas gracias. Desde aquí os mandamos un abrazo enorme.
Y también aprovecho, y antes de que se me olvide, para dar las gracias a Gráfica Futura de nuevo por el diseño tanto de la colección como de las maravillosas cubiertas eh, que van componiendo esa colección y esas pes maravillosas de poliédrica. Ahora ya sí, Juan, yo me callo y yo, nada, aquí me quedo para lo que me necesites, hablar, comentar, enseñar fotografías, lo que sea, ¿vale? Cuéntanos un poquito. Eh, bueno, primero, María, muchas gracias por la invitación. Esto siempre es divertido, vamos, no es la Siempre. primera vez y espero que no sea la última. ¿No? Y, y, y bueno, pues yo encantado de presentaros este libro, que es un proyecto que tiene un recorrido bastante largo. Empieza, Ujú, eh, empieza, bueno, recién graduados, tanto ujú, Clara, que ha saludado ahí antes, como otro compañero, Enrique Crae y yo, ujú, dirigimos la revista Oeste durante 4 años, hicimos 4 números que eran 4 libritos en realidad. ujú. Eh, y entonces ahí, esto fue en el 2004, o sea que fíjate, ahí empezaron algunas de las cuestiones que luego seguí investigando ya en forma de tesis doctoral, ¿no? Había, por ejemplo, Ujú, uno de los números que se llamaba eh, Efectos especiales, que ujú. voy A ver si a, lo tienes por ahí. Si lo voy a tienes por ahí. buscar lo que lo tengo que tener. Esto, esto me encanta porque ahora mismo Juan está fuera de cámara, pero está, ¿eh? O sea, los que estáis Estoy, entrando ahora está Juan aquí. estoy. Pues mira, ¿No lo tienes ahí? no lo tengo Bueno, aquí. Ah, lo encontré. bien. A ver. Bueno, era esta revista, ¿eh? Se llamaba Ahí Efectos está. Especiales. Y en esta revista ya, bueno, este fue el último de los números que hicimos. Había una Ujú, exploración de la arquitectura entendida como producción de efectos, realmente, ¿no? ujú, ujú, Eh, entonces, este número, que fue inicialmente una recopilación de contenidos que empezaban a constituir como un cierto campo de interés, pero muy difuso todavía, ujú, luego se fue concentrando y concretando más en otras cuestiones que hablaremos después, ¿no? Otro de los números, por ujú, ejemplo, se llamaba Cambios de estado y entonces trataba de esas materialidades un poco difusas en la arquitectura, en donde esto que decías, las atmósferas tenían casi más relevancia que la propia arquitectura sólida o estable, ¿no? ujú. Eh, y entonces, bueno, pues a partir con esos números y sobre todo con este número de efectos especiales, eh, pues empezó mi investigación por estas cuestiones. Luego Ujú, todo esto ujú. se concretó en una tesis doctoral, un momento, Que también la tienes por ahí, ¿a que sí? que está aquí. Ujú, Esta tesis se llamaba Arquitectura fantasma, espacio y producción de efectos ambientales. Y ya era una profundización en relación eh, bueno, pues con muchas cuestiones relacionadas con la arquitectura atmosférica, desde muchos ujú, puntos de vista, ¿no? ujú, Y luego, pues ya felizmente encontré la oportunidad de optar a esta colección de poliédricas y entonces publiqué el libro. El libro no tiene que ver nada con aquellas revistas, no tiene que ver ujú, tampoco nada en realidad con la tesis doctoral, que era un trabajo pues en donde la estructura tenía un peso académico mucho más, digamos, dirigido bueno, lo que ya conoce todo el mundo que tenga relación con la universidad, ¿no? Como este al entorno campo muy, académico, como exacto. muy formalmente muy exigente, etcétera, ¿no? Ujú, Y en realidad entre la escritura de la tesis y la escritura del libro pasaron unos años y en esos años eh, pues conseguí centrar, destilar, eliminar cosas que me parecían
muy más superficiales e introduje otros nuevos temas que me empezaron a interesar más. Interesante. Sí, o sea, que digamos que has reelaborado respecto de todo ese camino, ¿no? Que Mm, este libro, Arquitectura mm, Fantasma, vuelve a ser como una especie de reelaboración mm. sobre todos estos temas, ¿no? Sí, sí. Sí, hay Ujú, cuestiones como, por ejemplo, pues temas de espectralidad en relación con la arquitectura que había intuido, pero que aquí están mucho más desarrollados, o la cuestión am, de la seducción, que también había empezado a intuir, pero que aquí está mucho más, desarrollado. no sé, se establece de una manera mucho más clara, creo yo, espero. Ejemplificado, sí, sí, Sí. sí. Y bueno, digamos que procede, es una deriva, una derivación Ujú. de aquel trabajo académico, pero ahora tiene, bueno, pues una forma un poco más cercana a un libro que puede interesarle a cualquiera en principio. Ujú, porque antes de entrar en lo que es la nueva estructura, ¿no? del libro, que ahora vamos a hablar de Ujú. eso, yo Sí. te quería preguntar precisamente, pues lo has dicho tú, o sea, antes, ¿no? Decías arquitectura atmosférica o arquitectura fantasma, ¿no? Quizá estamos Ujú. más acostumbrados a hablar sobre, o a escuchar hablar sobre la arquitectura atmosférica, pero tú aquí propones la arquitectura fantasma, ¿no? O sea, Sí. es una revisión, esa cuestión, ¿no? Que nos rodea, que a veces da, no sé, que es como misteriosa y que da miedo, no sé, ahí te planteo, ¿por qué fantasma y no atmosférica? Hombre, miedo no, ninguno, pero Bueno, eh, no sé, miedo o sea, en cuanto a lo desconocido, que no es tangible, me refiero, ¿no? Que no es algo muy tangible, ¿no? ya, ya. Bueno, Ujú, el término fantasma yo creo que recoge como muchas connotaciones distintas, ¿vale? ujú, Una de ellas sería claramente aquello que sabemos que está, pero que no podemos ver, ¿no? O que ujú, podemos ujú, ver según en qué condiciones, ¿no? La ujú, arquitectura atmosférica y los componentes de los que, digamos, eh, se constituye esa arquitectura atmosférica en gran medida son invisibles, ujú, pero también son igual de relevantes o, digamos, importantes a la hora de constituir pues cualquier tipo de lugar habitable, ¿no? ujú, Lo más fácil es empezar hablando de la temperatura, de la humedad, digamos, del medio que respiramos, del aire, pero también todo ujú, aquello que modifica ese entorno, ¿no? Pues ujú, cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de modificación del bioma que hemos sufrido durante ya muchos meses hasta ujú, ahora, ujú, cualquier tipo de polución, contaminación, pero también eh, esa capacidad como de aparecer y desaparecer forma parte de la emisión de estímulos ujú, visuales, de estímulos de todo tipo, ¿no? Entonces ujú, es esa cosa que yo denomino como una especie de erotización ujú, de la experiencia de la ciudad, sobre todo entendida como medio, ¿no? Luego, ujú, Fantasma ujú, también tiene esta cuestión de lo espectral, que tiene, que era algo que te decía que no tenía tanta relevancia en mis primeras investigaciones y ahora pues ha cogido más, ujú, y que tiene que ver más con cómo con la experiencia de este tipo de espacios uno tiene la conciencia o una nueva relación con uno mismo, ¿vale? Entonces, por ujú, ejemplo, un ejemplo muy elemental sería qué es lo que sucede, por ejemplo, en arquitecturas como el, el pabellón Barcelona, ¿no? de Mies, en ujú, donde hay una búsqueda de desmaterialización, de que haya la mínima cantidad de materia posible, y se sustituye esa desmaterialización por una especie de empaste, de reflejos, eh, digamos, de siluetas que uno ve casi, le parece ver cuando llegan, pero acaban de desaparecer, porque en realidad es tu propio reflejo. Es decir, ujú, la, las atmósferas tienen una relación con la identidad.
personal, ¿no? Y cómo esa identidad se desdibuja a veces, y hay algunos ejemplos como extremos, ¿no? En el libro, se desdibuja en favor como de un solo medio en donde ya no puedes distinguir entre ti mismo y lo que te rodea, ¿no? Y lo que te rodea, exacto, ¿no? Que de repente, una cosa que yo creo que también tú propones es que lo que nos rodea no está vacío, ¿no? Sino que es una especie de lleno que nos Mm. envuelve en cierta manera, ¿no? Sí, en arquitectura siempre se ha hablado del vacío, ¿no? Como Ujú. somos escultores del vacío, ¿no? Y esta era pues la vieja concepción del vacío, o digamos la idea que la modernidad ha desarrollado. Y en realidad, cuando uno analiza ese vacío, pues es desde luego cualquier cosa menos un vacío, ¿no? Lo primero está llena de aire, está llena de cualidades de todo tipo, de estímulos, pero también ese aire o digamos, todas las sustancias que componen el espacio arquitectónico se modifican, ¿no? Muy Ujú, intensamente, ¿no? ujú. Por ejemplo, esto sucede pues, en los espacios comerciales, ¿no? En donde se infunde, por ejemplo, un cierto perfume, en donde la música pues tiene unas ciertas características que te invitan a continuar allí, a seguir, a consumir. Por ejemplo, en los casinos ya esto es un caso extremo, ¿no? Ujú, Y luego ujú. hay muchas experiencias arquitectónicas eh, fuera y dentro de la disciplina que también hablan de estas cuestiones y Ujú, que, bueno, son en gran parte el libro. ujú. Es que está todo es que esto es muy interesante, entonces me surgen un montón de preguntas. Pero antes de entrar a Venga, las preguntas, vamos. no, pero antes de entrar a las preguntas, porque por supuesto es que todo esto tiene que ver al final con apelar a los sentidos, pero a los sentidos hasta los más casi profundos, ¿no? Porque hay Mm, veces que también apelamos, también tenemos que apelar a la memoria o nuestra memoria se pone a trabajar cuando entramos, por ejemplo, en un espacio que huele a un determinado, ¿no? A una determinada, no sé, cosa que te recuerda a otra cosa mm. donde has estado, ¿no? O sea, es una especie como de, hay de arquitectura continua que tienes en la cabeza, ¿no? Pero al margen de esto, yo quería también puntualizar que toda tu investigación también, este libro, trabajas muchísimo el campo multidisciplinar, quiero decir con Mm, esto, que no solamente estamos hablando de arquitectura como tal, sino que buscas desde los inicios de los, pues hablando de, yo qué sé, de experimentos científicos, la magia, el teatro, los efectos especiales en el cine. Cuéntanos un poco toda esta investigación que luego mm. deriva o que impregna también la arquitectura, ¿no? ¿De dónde están esos primeros campos de experimentación Sí, y que luego resultan en estas arquitecturas que estamos comentando, ¿no? pues claro, para hacer esta investigación pues tuve que buscar, digamos, fuera de la disciplina convencional de la arquitectura, muy lejos a veces de la disciplina Ujú, convencional, pero ujú, identificando que son situaciones en donde la constitución de un ambiente, de un espacio habitable, es fundamental también y por tanto ujú, pues es arquitectura también. Lo que pasa es que no está ujú, en los pedestales y en los grandes manuales, ¿no? De la historia de la arquitectura, ¿no? ujú, Eh, para hacer este recorrido yo lo primero que me pregunté era, eh, la idea básica o la primera intuición era qué relación puede haber entre arquitectura y efecto o ujú, cómo entender una arquitectura compuesta exclusivamente de efectos, ¿no? ¿Qué son estos efectos? ¿Cómo se pueden definir? ¿Y qué tipo de actividades se pueden fundamentar en esta idea, ¿no? ujú, Entonces, ujú. la Como primera, cartografiar un poco, ¿no? claro, claro, Cartografiarlo un poco, la ¿no? Ujú, primera idea, o sea, la primera disciplina es la magia, ¿no? Porque la magia ujú, parte de idear una serie de efectos y desarrolla toda una técnica que hace posible la producción de esos efectos, ¿no? Pero claro, la magia ujú, en realidad está en medio de muchas disciplinas, ¿no? Está después de la magia, lo que se llamaba magia natural, que era una forma de investigación de los fenómenos de la naturaleza inicial, precientífica, en donde se mezclaba lo teatral
y la investigación puntera, ¿no? Y después de la magia, pues están los efectos especiales, claro, y están todas las, digamos, el desarrollo de todo tipo de tecnologías que producen una distorsión y una erotización nueva del espacio que nos rodea, ¿no? Pero claro, luego me fui dando cuenta que en realidad hay otras artes que también están relacionadas clarísimamente, ¿no? Como la música. La música es básicamente producir efectos, ¿no? Y también hay un tipo de música que no era auditiva, sino que era visual y que comenzó pues en el 17 básicamente, que también se centró en construir aparatos que emitían evoluciones lumínicas con distintas formas, etcétera, ¿no? Y por tanto estaban completamente centradas en la producción de efectos, ¿no? Luego también en la literatura hay autores que se confiesan como obsesionados con esta cuestión de la producción de efectos, ¿no? Como Poe y otros artistas, ¿no? Otros escritores. Con lo cual, con todo, se podía reescribir por un lado, se podía certificar cuáles eran estas prácticas o cuáles son estas prácticas, porque todavía las hay, que desvían la mirada a los efectos, no a los objetos de donde proceden. Y por otro lado, se podía reescribir casi una teoría estética en relación con este tipo de experiencia. Esas dos cosas son las que he intentado, las que he intentado que estén en el libro, básicamente. La primera parte es más una teoría estética de la producción de efectos ambientales en arquitectura y la segunda es una indagación más técnica y experiencial en relación con estas prácticas. También no nos olvidemos, por supuesto, antes de entrar en la estructura, del prólogo de Efrén y Cristina, de Efrén García Grinda y Cristina Díaz Moreno, ¿no? Donde también ellos, digamos bueno, desde aquí las gracias, por supuesto, que no sé si están por ahí viéndonos. Yo creo que también ellos, claro, lo detectan y en el prólogo también proponen esa lectura, ¿no? Esas lecturas como por partes en las que tú consigues cartografiar todas esas situaciones y casi catalogarlas en el sentido de, con ejemplos de casi todas, te diría de todas, pero bueno, luego hay que leerlas y estudiarlas también, ¿no? Sí, bueno, con los arquitectos de AMID, con Efrén y con Cristina, tengo una amistad de hace muchos años ya y nos conocemos y hemos hablado mucho de estas cuestiones, ¿no? Y ellos también han explorado estas cuestiones intensamente, ¿no? Con lo cual yo creo que eran los candidatos como perfectos para hacer la introducción, ¿no?, de este libro, ¿no? Porque conocen muy bien todo su contenido, ¿no? Y lo pueden asumir muy bien y yo creo que hacen una introducción bastante certera de lo que es en realidad, ¿no? También personal, ¿eh? Hay cosas que luego hemos discutido en relación con esta introducción que no, bueno, pues que es su visión en relación con el tema, ¿no? Claro, al final cuando prologas, pues también propones, ¿no? A veces, por ejemplo, ¿no? Una manera de mirar. Entendieron este libro casi como una especie de basado en un formato casi manifestario, cosa que yo no lo había pensado inicialmente, pero luego dije, vale, pues me parece que quizá esté estructurado de manera que uno pueda como acudir casi a bloques de información casi como si fueran partes de un manifiesto, ¿no? Aunque no hay, lo que no hay en el libro es una especie de apología de nada, ¿no? Es decir, ni una reivindicación tampoco, ¿no? Que no como efectivamente, todo lo que está contenido en este libro hay un lado oscuro, muy oscuro realmente, ¿no? Y muy problemático, también muy fascinante, pero muy problemático, ¿no? Con lo cual es más una presentación, pero no tanto una
apología de nada, ¿no? Sino una Ujú, ujú, presentación. ujú, ujú, Sería muy ujú. difícil hacer una apología de esto, realmente. Sí, ahora nos vamos a meter en eso porque yo creo que, claro, como vamos a hablar un momento de la estructura antes Ujú, sí, ¿no? O sea, como esas dos cuerpos grandes, ¿no? Y luego el tercero de mm. Arquitectura Fantasma, tenemos esos tres cuerpos, ¿no? Bueno, cuéntalo tú, que eres tú el protagonista, pero tenemos como tres cuerpos dentro del libro Sí. y como esas situaciones, ¿no? Que tú vas proponiendo y los casos de estudio asociados, ¿no? A esas situaciones de encuentro, ¿no? Ujú. Sí, a ver, hay una introducción después del prólogo Ujú, que lo que hace es como introducir esta idea de ampliada de lo que se puede entender como ambiente ujú, o como medio, como casi el medio urbano entendido como una especie de sustancia que uno va respirando y que va asimilando permanentemente, ¿no? ujú, Y que ujú, luego pues se llama pues encantamiento urbano o también se identifica con la idea como del erotismo urbano, ¿no? De una cierta ujú, relación erótica. Eh, ujú, de modo que ese es un poco el hábitat de ese libro es la metrópolis, ¿vale? Pero ujú, también la ujú, tensión que se crea entre la metrópolis y el deseo por recuperar una naturaleza que se ha perdido. ujú, Y que conduce como a la reconstrucción de naturalezas artificiales en algunos de los ejemplos que se describen en el libro, ¿no? Y luego ujú, hay dos partes, una primera que se llama espacio de experiencia ambiental, que es la que te comentaba, que tiene que ver como con intentar eh, aproximar como unas ciertas teorías en relación con este tipo de arquitectura, cuáles son sus implicaciones, ujú, en qué resulta problemática, etcétera. Y ujú, también en relación como con su lado estético, ¿no? ujú, Eh, Hay una cuestión bueno, que comenta Nefertiti Christian en el prólogo, que ahí el libro básicamente se puede describir como un libro que trata sobre la belleza y nuevas formas de belleza en arquitectura, ¿no? ujú, De modo que se seleccionan una serie de categorías estéticas y se profundiza un poco en ellas, ¿no? ujú, Siempre como apuntando hacia la experiencia del espacio arquitectónico, ¿no? Desde un punto de ujú, vista muy ujú, amplio, ¿vale? ujú, Entonces, pues habla de efecto, de seducción, desvelamiento, asombro, atmósfera e inmersión. Y ujú, luego ujú, en la segunda parte del libro se llama máquinas de inversión. Y se analizan, digamos, si en la primera parte se parte desde conceptos estéticos o filosóficos y se avanza hacia la arquitectura, en este caso es al ujú, revés. Desde la arquitectura se empieza a examinar determinadas experiencias y se sacan conclusiones que pueden otra vez eh, digamos, arrojar cierta luz añadida sobre esas cuestiones estéticas que te decía inicialmente, ¿no? Y entonces, pues se ujú, habla de experiencias extáticas, de esta cuestión de la espectralidad, de la fantasmagoría, de distintos tipos de magia, ¿no? Desde ujú, magias de metamorfosis, transformación, levitación, desaparición, y que incluyen técnicas que producen efectos que luego son claramente detectables en la arquitectura, ¿no? Desde ujú, el programa moderno hasta nuestros días, ¿no? ujú, Eh, ujú, de modo que en esta segunda parte hay como un estudio como de experiencias donde se pueden detectar pulsiones, ¿no? Como, ujú, casi desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Pulsiones que se pueden detectar en la arquitectura, deseos que los arquitectos y las arquitectas tienen y los usuarios, evidentemente, a la hora de encontrarse con la arquitectura y de experimentar nuevas emociones espaciales.
Ujú, ujú. Pues vamos, si te parece, con la primera parte, con espacio y experiencia ambiental. ¿Alguno de los, bueno, de todas estas cuestiones de pues, efecto seducción o alguno de ellos que quieras, no sé si leernos un poco o ahondar en ellos, A porque ver, de repente espérate. creas Pues, espera un momento, tengo aquí algunas cosas. señaladas por Sí, ahí, ¿no? tengo, por ejemplo, es que tampoco quiero leer cosas como muy pesadas, pero No, pero una no hay cuestión nada pesado en el importante libro. es esta cuestión de la seducción. Sí que podemos a lo Ujú. mejor leer algo. Venga, A ver, ¿a qué página vas para seguirte yo la también? 42, pero voy a dar algunos saltos, ¿vale? Vale, no hay Son problema, yo te sigo. algunas cuestiones que tienen que ver con esto de la seducción, el erotismo urbano y formas, y Ujú, entender tanto la producción como la recepción de nuestro entorno como ujú, algo donde el deseo tiene una relevancia muy grande, ¿no? Entonces, ujú, ujú. bueno, vamos a ver, seguramente haya referencias y cosas que estén cruzadas y no se entiendan, pero vamos a ver qué pasa. Dice aquí, la seducción es una fuerza de desestabilización latente en todas las sociedades, aquello que también Hoffman supo captar en El perfecto maquinista, cuando se refería al abandono sensorial frente a los efectos teatrales como una amenaza para el decoro burgués. El filósofo afirma que su capacidad de subversión, en este caso me refiero a Baudrillard, Ujú, su capacidad de subversión es la razón por la cual todos los grandes sistemas de producción e interpretación no han cesado de excluirla, con fortuna para ellos. Pero la seducción continúa acechándolos desde fuera y desde lo más profundo y prohibido de su interior, amenazando su colapso. Por lo tanto, es una fuerza desestabilizadora de estructuras, por sólidas que éstas sean. También en El placer del texto, libro que reivindica la capacidad de seducción de los textos literarios, Roland Barthes también destacó este poder subversivo. Y él escribía, el placer no es un elemento del texto, no es un residuo inocente, no depende de una lógica de entendimiento y la sensación, es una deriva, algo que es a la vez revolucionario y asocial, y no puede ser asumido por ninguna colectividad, ninguna mentalidad, ningún idiolecto. Y parafraseando otro texto, pero trayéndolo al mundo de la arquitectura de Barthes, también podría decirse que la arquitectura que usted construye debe probarme que me desea. Esa prueba existe, es la arquitectura. La arquitectura es esto, la ciencia de los goces del espacio, su Kama Sutra. De esta ciencia no hay más que un tratado y sería la arquitectura misma. En realidad, estoy parafraseando un texto donde dice arquitectura, donde yo he dicho arquitectura, él dice texto, ¿no? Pero es dice perfectamente texto, sí. asumible, ¿no? Ujú, Starobinsky también identifica esta inversión de los mecanismos de seducción contenidos en el ensamblaje artístico. Aboga por una percepción indisciplinada en el momento en que aún no ha desarrollado ningún mecanismo crítico que permita que la obra se dirija hacia nosotros, abandonándonos ante ella, ¿no? Y dice, es ujú, mejor en muchas circunstancias olvidarse de sí mismo y dejarse sorprender. Como recompensa, sentiré en la obra una mirada que se dirige hacia mí. Esa mirada no es un reflejo de mi cuestionamiento, es una conciencia ajena, radicalmente diferente, que me busca, que me fija y que me llama a responder. Me siento expuesto a esa pregunta que así se me presenta. La obra me cuestiona. Es decir, ujú, la cita es muy interesante porque coloca al crítico como, no tanto como productor como receptor de la obra, ¿sabes? ujú, Entonces, ujú, eh, piensa en la obra como algo capaz de desplegar mensajes, de desplegar empatía, de desplegar una ujú, serie de reacciones, ¿no? ujú, En vez de ujú, ser un objeto que pasivamente es enjuiciado desde fuera, ¿no? ujú, ujú. Y continúo. Según Baudrillard, la seducción ha sido reprimida históricamente por el poder. Ha permanecido en la sombra bajo el yugo del régimen social tradicional. Para la religión como para el Estado, la seducción no es solo una práctica prohibida. La estrategia del mal y de lo mundano
que tanto sedujeron a Baudelaire, sino que también es el objeto de desdén desde el punto de vista ético y filosófico. El menosprecio por la idea de seducción comienza con la construcción de la burguesía, centrada básicamente en el binomio naturaleza-producción. La seducción se contrapone a la naturaleza productiva, una cualidad vigente en el tiempo presente. Es una nueva cualidad suave, blanca y difusa, una erotización de todas las relaciones en el interior de un universo social extenuante. Es decir, que esta cuestión de la seducción puede parecer como una cosa, bueno, simpática, pero en realidad alude a asuntos que tienen una relevancia política y de la construcción social muy grandes, ¿no? Por eso me interesaba mucho cómo analizar estas ideas de Baudrillard en relación con esta capacidad de desestabilización, ¿no? Y cómo esta capacidad de desestabilización o la superficialidad de la seducción ha sido siempre oculta, ¿no? Del mismo modo que en arquitectura la decoración, lo banal, lo efímero ha sido denostado como algo completamente lo ornamental, sí. Y digamos en los grandes cánones de lo arquitectónico están otro tipo de situaciones, ¿no? Por lo menos en una primera modernidad y desde luego en la historia de la arquitectura tradicional, ¿no? O sea, la arquitectura puede ser muy peligrosa, Juan, entonces. Bueno, desde luego. Sí, no, me refiero de cara también a incluso como obra, digamos que hace reaccionar lo que decías justo antes, ¿no? O sea, como obra que te despierta, pues, bien los sentidos, sensaciones, o que puede reivindicar hasta ideas políticas, ¿no? Políticas y sociales sobre lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión de la seducción y la erotización, yo creo que también es un punto muy, muy importante, ¿no? En el que quizá no pensamos cuando habitamos un espacio, ¿no? O cuando vamos a ver algo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, la crítica de arquitectura casi siempre ha dejado un poco de lado todas estas cuestiones, ¿no? Pues porque digamos que el primer movimiento moderno, ¿no? O incluso la premodernidad intentó construir casi una especie de moral de la construcción, de moral de lo arquitectónico. Y esa moral dejaba completamente de lado, despreciaba todo aquello que no fuera legible, perfectamente unívoco, y que no estuviera dentro de los cánones de seriedad y de perdurabilidad, ¿no? de la gran arquitectura, ¿no? Entonces también, bueno, en cierto modo el libro tiene algo como de reivindicación o de ajuste de cuentas con cierta visión de la arquitectura pues esencialista, que sigue... Más purista, ¿no? Vamos como limpia, Sí. ¿no? Y bueno, limpia entre comillas, lo voy a dejar ahí. No, bueno, no limpia no, pero Por eso. sí, de cierto esencialismo, de purismo, de una cierta moral, de la producción de las formas, de la contención, una idea también del ascetismo en relación con tanto la experiencia arquitectónica como la formalización arquitectónica. Pues el libro es, en cierta manera, una respuesta, una especie de ajuste de cuentas en relación con esa visión, que está realmente muy establecida, incluso hoy en día, ¿no? Hoy en día hay nuevos ascéticos predicando su palabra, ¿no? En el mundo de la arquitectura. Sí, y en cierta manera también divide, ¿no? A veces no, ha dividido, ¿no? Lo que digamos, lo que sí es arquitectura y lo que no, ¿no? Y alguien decide lo que sí y alguien decide lo que no. Y dices, sí. Pues, ¿qué ha pasado aquí, no? Y yo creo que este libro nos saca de eso, o mejor dicho, trae a la mesa, pone encima de la mesa muchas cosas, bueno, pues que hay que tener en cuenta, ¿no? Y también ver y escuchar. Sí, bueno, son
visiones alternativas o, desde Ujú, luego, igual que decía que no era una apología, tampoco pretende eh, hacer definiciones permanentes de nada, ¿no? ujú, 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 Sino que es más como una especie de presentación, ¿no? ujú, De una ujú, serie de cuestiones en relación con la arquitectura, ¿no? ujú. Pues vamos si quieres vamos a por otra de estas cuestiones. No sé a cuál A quieres ver, ir tú, si tenías alguna cosa. A mí pues me gusta mucho tenía... el de asombro, a mí me gusta mucho el de asombro y el de inmersión también me gusta, pero esto ya te lo Sí, dejo a vamos ti. con inmersión, venga. Vamos con inmersión, venga, vamos allá. A ver, ¿dónde está? Claro, asombro, el capítulo de asombro para mí es muy importante y tiene como relevancia, tiene mucha relevancia porque intenta hacer una definición, vamos, no es que fabriquen una definición, sino que lo que hace es traer casi esta idea del asombro como modelo epistemológico de descubrimiento, de avance del conocimiento, ¿no? Que es clásico en Ujú, la historia de la filosofía. ujú, Desde el punto de vista de este proceso de adquisición de conocimiento, pues se describen una serie de ejemplos, ¿no? Pero yo creo sería demasiado largo como de atacar, Pues me vamos si parece. quieres a Entonces, inmersión, porque no quiero dejar de pasar, o sea, de leer algo también de la segunda parte de máquinas de inmersión. venga, Vamos con inmersión primero si quieres y luego ya saltamos y a le ver, dejamos con la miel en los labios, que lo que tienen que hacer es coger el libro, comprarlo. exactamente. Bueno, podemos ir a la página 99, que Venga. empieza en la parte de espacio oscuro. Ujú, Eh, y habla primero de esta idea de vacío moderno, ¿no? Dice, el ujú, vacío ujú, arquitectónico es una noción metafórica. En realidad es un lleno, un ámbito denso ocupado por las más diversas sustancias. Del mismo modo, la transparencia arquitectónica tampoco es absoluta y igualmente pues es una cualidad metafórica. En la arquitectura, ese lugar figurado representa solo un modo muy concreto de entender el espacio arquitectónico. En el ambiente material saturado descrito hasta ahora, bueno, en todo el recorrido del libro, se da un tipo de inmersión que lo visibiliza y a la vez dificulta la visión de lo que hay más allá. La transparencia moderna en la que tanto el exterior como las partes que componen el interior intactos quedan a merced de nuestra visión da paso a la opacidad de lo lleno, un fluido mediador de nuestra percepción en un sentido áptico, global, no solamente visual, teñido por las más diversas sustancias. Como las cámaras de experimentación sensorial, el medio se hace visible. La experiencia del espacio denso consiste en su asimilación e incorporación directa o en su corporización. Los experimentos en las cámaras de privación sensorial, tanto en los laboratorios científicos como en las galerías de arte, demostraron la existencia de una mirada hacia adentro y de una fenomenología de la nada. Entonces, para hablar de esta fenomenología de la nada o de la noche, del espacio oscuro, pues hay algunos ejemplos muy interesantes, ¿no? Hay un ujú, texto del sociólogo francés Roger Caillois que abordó este tipo de asimilación en un texto donde se relacionan los mecanismos de mímesis animal con ciertas experiencias humanas, ¿no? Eh, eh, Él escribió Mímesis y Castenia Legendaria en 1935, un texto que describe el modo en que tanto en la mímesis animal como en la oscuridad, o también en ciertas psicopatologías, se produce una disolución de la identidad individual en relación con el entorno. El texto empieza con las siguientes palabras. Dice, ten cuidado, quienes juegan a ser fantasmas terminan convirtiéndose en uno. Caillois define la asimilación del ambiente, como un proceso de generalización espacial. Sin ella, la distinción entre el interior y el exterior se desdibuja y se vuelve irrelevante. Para abordar estas características, bueno, hay otros textos de Merleau-Ponty, de Eugene Minkowski, que también están hablando de estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Minkowski, cuando habla de la noche, dice lo siguiente.
Dice, la noche no se expande ante mí, sino que me toca directamente, me envuelve, me abraza, incluso me penetra completamente. Me atraviesa de un modo en que sería posible afirmar que mientras el ego es permeable a la oscuridad, no es permeable a la luz. Entonces, Calois continúa hablando de esta idea de psicastenia legendaria, que es una forma de esquizofrenia, la terminología de los años 30, y describe los síntomas de estos individuos con las siguientes palabras. Dice, los que sufren una crisis de psicastenia legendaria sienten que el espacio posee una fuerza voraz. Los persigue, los rodea, los digiere en una fagocitosis gigante hasta que termina por reemplazarlos. Sienten cómo se transforman en espacio, una oscuridad donde las cosas no encuentran su lugar. Bueno, también hay cuestiones, la relación, o sea, la mímesis o la idea de la mímesis también tiene de cierto modo que ver con la magia, ¿no? Porque Calois lo define como un estado de similitud generalizada, ¿no? Y dice que se es similar, no se es similar a algo, sino que se es similar en general, ¿no? Dice este proceso de combinación de dos principios, también de dos principios clásicos de la magia, el principio de magia por contacto, lo que ha estado una vez en contacto con otra cosa siempre permanecerá unido a ella, y el de la atracción de similares, las semejanzas generan semejanzas, produce una disolución recíproca entre los dos cuerpos en relación, entre el medio y el sujeto, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de las experiencias, de las instalaciones artísticas, hay otra autora, que es Claire Bishop, que también habla, elige el término inmersión mimética, ¿no? Y ella lo describe, dice, cuando se nos arroja a la oscuridad, nuestra noción del yo, aunque sea solo temporalmente, parece aniquilada o dislocada. Y luego a continuación hay un par de ejemplos que me parecen muy interesantes, ¿no? Hay uno que es la obra de Gregor Schneider. Bueno, que la imagen que veis a la derecha, ¿no? es su obra, ¿no? Y también... O sea, todo tipo... Eso es. Y luego hay también muchas tecnologías de saturación espacial que tienen que ver con esto, ¿no? Tecnologías de saturación espacial, como por ejemplo esta que veis aquí, que es un sistema antirrobo, en donde el espacio se llena de una espuma que tiene una capacidad de expansión bestial, ¿no? O otras que son expansión de humo que casi de manera instantánea impide que puedas ver dónde estás, ¿no? Hay también otras experiencias interesantes, ¿no? Que tienen como sus repercusiones políticas más directas, ¿no? Como por ejemplo se describe una práctica del ejército israelí con algunas de las casas de los palestinos, ¿no? Que para que no vuelvan a ser ocupadas se llenan directamente de hormigón, ¿no? Es como la exclusión ambiental máxima. No sé si se va a ver bien porque la luz aquí no Sí, sé si bueno. se va a ver bien. Y luego también pues, se Bueno, habla de algunas instalaciones que recrean esta situación, como por ejemplo una que se llama CE, que es casi como una especie de fantasmagoría moderna, ¿no? Y me gustaría leer lo que dice, lo que escribió una persona después de salir de este espacio. Esta persona decía: el resultado de la instalación es un entorno inmersivo de luz parpadeante en el que el mundo físico real muta en una sopa primordial de sonido pulsátil, niebla y luz coloreada. Te transporta y te aterroriza a la vez. Nos sentimos desplazados a un motor capaz de producir una física alternativa en la que nuestras respuestas automáticas están fuera de control. Y aquí viene la frase demoledora, ¿no? Dice: este es el mundo visto por el clon de un robot moribundo en el interior de un paisaje de Turner. Bueno, yo creo que te da, sin necesidad de describir, yo creo, de entrar en más detalles cómo está construida esta experiencia o en qué consiste, yo creo que esta idea como de estar en el interior de un paisaje de Turner, pero además visto por los ojos
como de un Un robot, organismo ¿no? defectuoso, pues hablan bastante bien de esta experiencia de generalización espacial, en donde tú y lo que te rodea es ya indistinguible. Pues vamos, Juan, vamos a pasar rápidamente a máquinas de inmersión, que nos quedan 10 minutos y yo Oh, no quiero dejar vale. de hablar de alguna de estas experiencias arquitectónicas, ¿no? O de ejemplos arquitectónicos que nos traen, bueno, pues todas estas cuestiones de éxtasis o levitación o desaparición. No sé cuál te apetece, por cuál te apetece entrar. Hemos hablado antes de, Pues creo hay muchos recordar, de ejemplos. Blur Quizá hay o un el que ejemplo quieras. básico de levitación, que es el efecto de levitación de Robert Houdin, Ujú, que era uno de los grandes números, ¿no? de magia decimonónica, ¿no? La magia decimonónica, ujú. además, era una... Yo creo que fue el momento en que la técnica, la invención y la escenificación, digamos, de espacios distorsionados llegó a su cumbre, ¿no? Y en este caso es interesante, bueno, el truco es un truco que en realidad ya casi todos sabemos cómo se hace, ¿no? Pero llevaba a un niño, ¿no? Que lo dejaba encima como de una especie de sillas que estaban encima de un banco, bueno, ahí se ve. Lo vuelvo a poner, lo vuelvo a poner. Ahí está. Y entonces le hacía inhalar cloroformo, ¿no? Que esto es Ujú, otra cuestión interesante, ¿no? Como el éter eh, que era simplemente pues, una sustancia que tenía pues, una capacidad de adormilar, todo esto, pues se le atribuía en aquella época a esta especie de ligereza psíquica, se le atribuía también una ligereza física también, ¿no? Entonces él ujú, decía que después de inhalar éter, el niño pues de repente se volvía muy ligero, ¿no? ujú, Y entonces empezaba a quitar de esta torre de objetos algunos de ellos y el niño seguía en horizontal, perfectamente en flotación, ¿no? Y ujú, es muy ujú, interesante porque tiene Gaspar Robert, que es, bueno, es un personaje interesantísimo, llamaba a este truco edificio imposible. Entonces, ujú, esta idea del edificio imposible y de cómo digamos, el esquema estático, el régimen gravitatorio es deformado para crear estas apariencias casi de situación antigravitatoria, eh, ujú, pues es algo que luego la arquitectura ha desarrollado intensamente. No digo que sea, ujú, digamos, Etienne Gaspar Robert no era un teórico de la arquitectura no tenía nada que ver con ella, pero en su cabeza supo ver muchas de las técnicas de levitación eh, y ujú, de y de desmaterialización que luego la arquitectura moderna tenía como una de sus pulsiones o de sus actividades favoritas, ¿no? ujú, ujú, De Gaspar Robert también hay otro ejemplo interesante, que es su propia casa, que es casi ujú, como se podría decir, el primer ejemplo registrado de casa automatizada, ¿no? ujú, Eh, y es, bueno, pues una casa que tiene una serie de instrumentos que permiten como operar a distancia, ¿no? Son como ujú, proto llamadores de puerta, proto situaciones tecnológicas que hoy son muy, pues están muy aceptadas, pero que en su momento ujú, eran directamente magia, ¿no? Hay ujú, algunos autores que hablan como lo que primero empieza siendo un efecto especial, por ejemplo, en teoría del cine, cómo se va asimilando y luego ya se acepta como cualquier cosa, ujú, ¿no? Por ejemplo, cortar un ujú, plano, pasar a otro plano y que eso se acepte como una transición ujú, natural, ¿no? ujú. En arquitectura pasa un poco igual. Hay muchas cosas que aceptamos como naturales, pero que empezaron siendo realmente auténticos efectos especiales. Ujú, ujú. Como por ejemplo, voy a preguntar yo, tráenos un ejemplo arquitectónico de quizá que podamos tener en el libro. Me refiero, cosas que empezaron
siendo, Bueno, pues bueno, por que, ejemplo, la manera en que las estructuras arquitectónicas muchas veces quieren flotar o ocultan la ujú, manera de sostenerse para producir ujú, determinadas situaciones, ¿no? ujú, ujú. Pero también, por Sí, por ejemplo, ejemplo. el teléfono, una llamada de teléfono a tu casa, eh, es una dislocación Ujú. temporal, espacial intensísima, a la cual estamos acostumbrados, pero que en su momento debió ser nada, nada ordinaria, ¿no? Claro, no, por ejemplo, es que estoy mirando aquí ahora mismo la página 184, ¿no? Esta rampa helicoidal maravillosa, Uh ¿no? -huh, Esta situación, ¿no? Como de flotación, pero luego a la vez también esto me trae recuerdos de otro proyecto que tú también incorporas aquí, que es el de Isigami, ¿no? Este de la planta del instituto, ¿no? En el que de repente uh todos -huh. los pilares están funcionando, unos funcionan a tracción, otros a compresión, o sea, es magia pura y dura de arquitectónica, ¿no? O sea, de todos Sí, esos elementos de repente, sí, la mesa sigue. imposible también de Ishigami, ¿no? Exacto, exacto. Es realmente como una exploración de los límites de la capacidad material de un material, que es una chapa de acero, eh, Ujú, que sometida a determinadas condiciones se acerca a lo ujú, inmaterial, ¿no? También hay otra idea exacto. interesante en el libro y es cómo lo inmaterial no es exactamente la ausencia de materia, sino que es someter a la materia a estados de presión y de casi de mortificación, diría, De tortura. muy intensos para Ajá. conseguir eh, pues regímenes gravitatorios y visuales determinados. Ujú, ujú, ujú. Qué interesante, ¿no? También este tema de la materialidad, ¿no? Explorar los límites de la materia para llegar o sea, experimentar para poder llegar a provocar todos esos efectos, ¿no? Uh -huh. De los que llevamos hablando ya toda la hora y que tú, bueno, por supuesto aquí, que hay muchísimos más, ¿eh? O sea, que estamos aquí, nos da tiempo a lo que nos da tiempo, pero la verdad es que es impresionante, ¿no? La materia, incluso hasta ¿no? Por ejemplo, el edificio, estoy pensando, el Dealer Escofidio, ¿no? Esta nube, ¿no? O estos cloud spaces que tenemos aquí de Condo, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Aquí Uh -huh. habitar la nube, ¿no? O el vapor, es impresionante, ¿no? Yo recuerdo ver en la carrera cuando publicaron el edificio de Dealer Escofidio, esa nube maravillosa tal, que yo me quedé impresionada, claro, nunca había visto nada Mm. parecido, más que pues en películas, cosas Un así, ¿no? día te contaré cuando me llamaron de Telemadrid para hablar de ese proyecto. Fue una cosa bastante Ay, que surreal. se me ha acordado. ¿Ah, sí? Hace muchos Sí, pues me años. lo tienes que contar, me lo tienes que contar. Porque, bueno, todas estas cuestiones al final son maneras de habitar el espacio y habitar la arquitectura o proponer arquitecturas como tú también hablas de esto en el libro, ¿no? En secuencias de efectos, ¿no? En esas cosas que te van pasando a medida que vas habitando el espacio, ¿no? Uh -huh. Y aquí ya te voy a hacer casi la última pregunta, porque estamos en los últimos 3 minutos de eso, o sea, sobre esta arquitectura fantasma. Es cierto que no haces apología ni tampoco un manifiesto, dejas las cosas claras, yo creo que sí, eso sí, o sea, yo creo que dejas muchas cosas, por lo menos encima de la mesa para que se hablen de ellas, que es muy importante hablar de todos estos temas, pero digamos de cara a digamos, a nuestra labor como arquitectos y arquitectas, todas estas cuestiones, ¿cómo las podemos poner a nuestro favor? Me refiero, o sea, no solamente hablar de efectos como tal, sino traerlas a los conceptos de la arquitectura, ¿no? Bueno, pues yo creo que se trata de favorecer una visión contemporánea, en primer lugar, es Uh -huh. decir, abandonar determinadas ideas que se han convertido progresivamente casi en fetiches arquitectónicos, ¿no? Y que seguimos replicando una y otra vez. Pensar en el usuario de manera muy intensa también, pensar también
tener en cuenta el deseo como un objeto, como una cuestión muy importante, tanto en la producción del espacio arquitectónico como en la recepción del espacio arquitectónico, como los deseos tanto, evidentemente, de los usuarios, ¿no? En relación con el espacio, deseos de distintos tipos de emociones, a las obsesiones del propio arquitecto, que a veces son muy denostadas, pero otras veces sí que se traducen en pasos adelante, ¿no? Y en especulaciones en relación con el espacio habitable que nos hacen pensar cómo deben ser nuestras ciudades, ¿no? Y cómo deben ser. Y también, pues a lo mejor paradójicamente, tener una visión política de la arquitectura, ¿no? Porque por esto que hablábamos, ¿no? De aquello que se contiene, se reprime, aquello que resulta que te puede trasladar como a una nueva manera de ver tu entorno, estas cuestiones, ¿no? Pues Juan, se nos ha ido el tiempo. Ha sido una sesión de estas, pues mágicas, ¿no? Llena de, no, de verdad, te lo digo en serio. Mira, o sea, yo siempre enseño mi cuaderno, parece que siempre, pero tengo aquí una cantidad de cosas y de temas que se nos quedan por comentar. Pero yo creo que es un libro, desde luego, que despierta los sentidos en todo su espectro, no solamente los que conocemos, como los 5, eso ¿no? Me gusta, lo del espectro me ha gustado. Espectro, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que os animo a todos y a todas, no solo a echarle un vistazo a este libro de Juan, a comprarlo, por supuesto, sino a todas las librerías, a ir a las librerías a arrasar con los libros, porque esta es una cadena, siempre lo digo, los asimétricos y las asimétricas están hartos de escucharme esto, pero es muy necesario que apoyemos a la cadena de librerías que tanto han pasado este año, todos lo hemos pasado regular, pero ellas también muy mal, así que nada, vamos a apoyar esto. Arquitectura Fantasma está aquí, disponible en las tiendas y en nuestra web, así que Juan, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Ha sido María. Un auténtico placer. Vamos a seguir trabajando y el miércoles que viene venimos aquí con más club y más sesiones y más libros y más arquitectura. ¿Vale? Bien, un abrazo. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, Juan. Chao. Chao. Adiós.